Gracias por estar acá en este panel. La verdad es que estamos como muy emocionados con el día, igual con la convocatoria que tenemos. Estar rodeado de lluvia en un panel que habla del extremo sur, en un día en Santiago, en noviembre. Si bien me imagino con todas las dificultades que están teniendo el equipo de producción, y que la está sacando adelante con gran energía para nosotros, pues quizás es un poco egoísta, pero es casi como una ambientación perfecta. Así que muy contentos también y agradecidos de la posibilidad de pasarnos a este espacio más protegido para poder iniciar esta conversación en torno a un tema que aquí a los tres, pero sobre todo a Gemani, nos emociona, nos importa, nos moviliza profundamente y queremos básicamente hoy invitarlo a hacerse parte de este diálogo y esta discusión en un tema que resulta tan relevante hoy en relación a todo lo que está ocurriendo con el pueblo Selknam y el reconocimiento de la ley indígena. Bueno, voy a continuar presentando a las personas aquí presentes. A mi derecha está Gemani Molina Vargas. Gemani es mujer Selknam, es miembro de la comunidad Selknam Covadonga Ona en Chile, es socia fundadora y actual presidenta de la corporación Selknam Chile y además ella fue quien básicamente ha liderado todo el trabajo para la integración del pueblo Selknam a la ley indígena chilena. Gemani también es directora del área de investigación de la Fundación Hatzaye de Tierra del Fuego y además es escritora, poeta, educadora tradicional y artesana. Por favor, les quiero pedir un aplauso a Gemani, quien viene desde Porvenir, especialmente a conversar hoy día y a compartir sus experiencias con nosotros. Muchas gracias, Gemani. Y por otra parte aquí tenemos al gran arqueólogo, investigador Francisco Gallardo. Francisco es licenciado en Antropología con mención en Arqueología de la Universidad de Chile. Él fue un investigador muy importante para el Museo Chileno de Arte Precolombino por 25 años. Actualmente es profesor de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica y también investigador del Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales e Indígenas, más conocido como CIR. Francisco ha sido editor de libros fundamentales de teoría arqueológica, de arte precolombino, de prehistoria, de antropología poética, de etnografía, de cultura material y documentalismo antropológico. Y sus investigaciones y terrenos han estado enfocados en la prehistoria del centro, del norte y extremo sur de nuestro país. Hoy en día, las investigaciones de Francisco Gallardo se relacionan con temas como la interculturalidad, las fronteras, el capitalismo y la arqueología económica. Por mi parte, les puedo recomendar su publicación más reciente, un libro que él editó maravilloso, que se llama Yagán, Gentes del Beagle y del Cabo de Hornos en el siglo XIX, editado por Pehuen y que acaba de lanzarse. Realmente un libro que vale la pena. Pero bueno, avanzando ya con nuestro tema, yo quería partir, me parece fundamental pensar el por qué estamos hoy acá. ¿Ya? No es algo casual, estamos hoy, este año, por ciertos motivos concretos que nos llevan a esta discusión y estaba pensando que el título de esta mesa podría ayudarnos a entrar en esa pregunta. Porque el título de esta mesa se llama De la sobrevivencia a la convivencia, memoria viva y presente del pueblo Selknam. Me parece ahí, Gemani, que se instala como el primer desafío para nosotros, las personas de afuera, los chilenos, que muchos recién venimos enterándonos de que el pueblo Selknam recientemente ha sido reconocido en la ley indígena, de qué significa esta memoria viva y presente, cuando para muchos de nosotros nos educaron en los colegios, en la escuela, con palabras brutales como exterminio, mostrándonos fotografías
terrible, ¿no es cierto? Y hoy en día estamos ante un escenario muy distinto, pero que también nos desafía como país. Entonces, te quería pedir con esta pregunta complicada que iniciáramos esta mesa. Como, ¿por qué estamos hoy, aquí en noviembre de 2023, hablando de la memoria viva de los Selknam? Al hueso. Open. Hola a todos. Primero quisiera agradecer la invitación de Ladera Sur. Pocas veces en estos últimos 7, 8 años he tenido la oportunidad de ser Gemani, de estar yo. Siempre hay un cargo, una responsabilidad y un compromiso. Y creo que es un poco extraño hablar desde mi persona con criterios propios que no tengan necesariamente que representar a un grupo humano. Entonces, agradezco mucho la posibilidad de ser yo por un rato. Yendo a la pregunta, la verdad es que yo creo que aquí hay que tratar de entender el contexto histórico chileno, que va un poco más allá de los libros de historia, sino que podemos dividirlo en dos grandes áreas. La historiografía oficial, que nos enseñó que el pueblo Selknam está extinto, y el por qué fue conveniente. Pero también hay que entender que el pueblo Selknam, en su proceso en el lado chileno de Tierra del Fuego, que no fue lo mismo que en el lado argentino, la sobrevivencia de por sí acarreó la conservación de la memoria y la necesaria transmisión para mantener con una identidad y un derecho, ¿no es cierto?, de pertenencia. Y lamentablemente este derecho de pertenencia fue al interior de los hogares, a puertas cerradas, porque socialmente había una discriminación muy grande. Cuando nosotros, como familia Selknam, decíamos que éramos Ona o Selknam, la gente se reía y nos decían, están locos. Imagínense a mí diciendo, soy indígena. Se reían de mí, me decían, pero tú no podés ser indígena, no tienes cara de mapuche. Entonces yo les decía, pero es que el pueblo mapuche no es el único que existe en Chile. No, pero no cumples con el requisito y el estereotipo de ser indígena, eres clarita, tienes los ojos verdes. Y para mí era súper difícil decir sí, pero la colonización de Tierra del Fuego fue tardía por el Estado chileno y el mestizaje fue forzoso por violaciones de gente que venía del otro lado del mundo, todos claritos y de ojos muy claritos y rubiecitos, y por ende la descendencia es como yo, clarita. Entonces eso costaba mucho explicarlo porque tampoco existían herramientas. Entonces el proceso de sobrevivencia fue en silencio. La primera herramienta de sobrevivencia fue callar. Luego transmitir en silencio. Y bueno, tuvieron que pasar 2 generaciones completas para que mi generación, la generación que hoy en día ya estamos bordeando los 60, se animara y dijera, basta. Nosotros tenemos un patrón cultural, tenemos una memoria distinta, ¿y por qué no aceptarlo? Somos raros en la sociedad chilena, no encajamos. Y a eso se le puede sumar el descubrir, ¿no es cierto?, gracias a las redes sociales que, al menos en mi caso, mi familia no era la única, habían más. Y ahí parte un proceso que ha tardado, históricamente hablando, nada. Porque el pueblo Selknam inició el genocidio en 1886 y se declara extinto académicamente en los años 70 después de la muerte de Lola Quierja, después de que muera Angela Loich por Ann Chapman. Y de ahí a acá ha pasado nada y ya estamos de nuevo. Y estamos con una ley indígena aprobada, pero que también significa un tremendo desafío al interior de la comunidad porque somos personas con una ascendencia indígena, con una historia terrible, pero criados como chilenos. Y eso no lo podemos olvidar. Entonces existe todo un proceso de regreso a nuestra cultura, de reencuentro con la memoria, de reencontrarnos con las historias familiares, asumirlas y pararnos frente al otro y decir, sí, esto le sucedió a mi familia. Y eso ha sido lo difícil.
No sé si contesto con eso la pregunta o pues después me empiezo a poner latera. Creo que es una introducción muy potente que rápidamente nos inserta en temas muy profundos también. Pero antes de sumergirme en los abismos, voy a hacerle una pregunta también ahora a Francisco Gallardo, porque yo también me pregunto cómo habrá cambiado tu oficio, tu profesión de antropólogo y arqueólogo principalmente, a lo largo, en este cambio de paradigma que también menciona Gemani. Yo, no sé, mientras preparaba esta mesa leía las exploraciones del sacerdote Martín Gusinde desenterrando, ¿no es cierto?, tumbas, sacando restos que más tarde irían a parar a museos en Europa, totalmente descontextualizados de su historia, del relato, del territorio de donde provenían. Y si bien tú no eres de la era de Gusinde, pero la arqueología en sus inicios también pareciera querer buscar esa aparente afán de objetividad o como de separar los restos arqueológicos de un contexto político, social. Hoy en día parece ser que la arqueología ha asumido una postura mucho más crítica y me parece que en tu investigación y tu trabajo tú has tenido una voz muy importante en eso. Entonces te quería también preguntar a ti cómo ha sido esa transformación, si es que la ha habido, cómo ha sido esa mutación, ese antes y ese presente hoy. Bueno, muchas gracias. Gracias a Gemani, que es la razón por la cual estoy aquí. Mira, bueno, hay varias preguntas en la tuya. Tiene varios puntos de entrada, pero lo primero es que en general la arqueología en Chile tiene una tradición preuniversitaria y una tradición universitaria. Muchas de las actividades de la arqueología que están relacionadas con los temas que tú haces referencia de Gustavo Lepech, no de Gusinde, son de esa arqueología preuniversitaria. Yo pertenezco a la posterior, o sea, yo estudié arqueología en la universidad, o sea, no fue una pasión mía que la desarrollaba junto con otras personas que pensaban lo mismo que yo. Y mi formación en los años 80 estuvo siempre articulada con el mundo de los pueblos originarios, porque yo comencé mi trabajo en la segunda región, en el área de Caspana, Tocón, Saiquina. Ese fue mi lugar de origen de trabajo. Y nosotros cuando trabajábamos allá en arqueología vivíamos en las casas de los pastores y en consecuencia siempre tuvimos a los pastores presentes en nuestra vida cotidiana como ciencia. Sin embargo, en esa época no existía una relación tan fuerte como hoy de los pueblos originarios con su pasado antiguo. Eso es algo nuevo, ¿eh? Algo que se produjo recientemente. Y me parece que tiene que ver principalmente con un hecho identitario, en el fondo. Y aquí hay un tema político que es sustantivo. Si hay una falla, una falta dentro de nuestra sociedad, es la falta de reconocimiento hacia el otro, la falta de reconocimiento a aquellos que portan tradiciones culturales o sociales diferentes. Vale decir que en el nido de nuestras relaciones sociales con los otros anida la discriminación. La discriminación es parte de nuestra vida cotidiana. La ejercemos en cada momento, sin quererlo y sin proponerlo, la ejercemos con cierta sutileza. Y con los pueblos originarios fue no solamente un acto de individual, sino que además fue un acto del Estado. Y en consecuencia aquí el gran tema es cómo recuperamos, ¿no es cierto?, esta relación perdida o restablecemos una relación que nunca tuvimos, de tal manera de que operen respetos mutuos. Lo que necesitamos, como tú decías, es convivencia. Y la convivencia requiere simetría. Y eso significa que en el fondo tenemos que tratarnos con los mismos derechos y en el fondo
avanzar hacia una sociedad que sea multicultural, en el que cada uno tenga sus espacios y esos espacios contribuyan a un diálogo que finalmente nos den una identidad a todos. Y simplemente para cerrar, me parece a mí que el movimiento del mundo Selknam contemporáneo, en el fondo, muestra la fuerza importante de esta emergencia de identificarse a través de los distintos procesos con tradiciones que parecían perdidas. Y yo creo que las tradiciones no se pierden, las tradiciones se están siempre construyendo. En consecuencia, aquí el tema, como dice Gemani, no es si su color de piel hace sentido con una tradición cultural. Las tradiciones culturales son la fuerza de la identidad, no son los cuerpos específicamente los que la llevan, no es una cosa biológica, es una cosa cultural. Muchas gracias, Francisco. Muy esclarecedor también tus comentarios, tus palabras. Y en ese sentido, Gemani, eso que menciona recién Francisco respecto a las tradiciones culturales, como esa creencia de... Es inevitable pensar en ciertas frases que hemos venido escuchando últimamente, tal vez más en el caso del pueblo yagán, por ejemplo, con la muerte de Cristina Calderón, en los medios, en la opinión pública se habla mucho de la última, ¿no es cierto? Como la última yagán, el último que hablaba fluidamente cierta lengua. Te quería preguntar cómo ves tú eso, porque uno podría pensar de primera, bueno, de alguna forma eso nos permite darle un cierto valor porque es el último, porque se va a acabar, ¿no es cierto? Pero por otra parte también pareciera que nos está hablando de una cierta estigmatización, de un cierto ideal o de, como tú bien dices, pareciera que también hay una discriminación porque no calzamos exactamente con el imaginario con que, y vuelvo a Businde, con el permiso de Francisco, que no representamos las mismas imágenes de Businde, de estos cuerpos, ¿no es cierto?, en rituales pintados. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esa problemática que va a continuar, digamos? O sea, va a continuar en la medida de que nosotros mismos lo permitamos, porque cada quien tiene la soberanía de querer seguir comprando el marketeo o entender que es un marketeo. Porque el término último surge justamente para vender un libro, la última ona. Entonces, es un recurso para vender. Yo me tomo siempre de las palabras de la ancestra Cristina Calderón, a quien tuve la suerte de conocer y que respeto mucho. Y son sus palabras. Mientras exista una mujer yagán pariendo, el pueblo no se termina. Y yo me tomo de esas palabras. Mientras existan mujeres Selknam pariendo, el pueblo no se va a acabar. Puede cambiar la forma de vivir porque es lógico, la cultura es dinámica, tenemos que adaptarnos. Es iluso pensar que porque somos Selknam no podemos tener un celular, no vamos a la universidad, no conducimos un carro. Es absurdo que se nos pida a nosotros andar en cueros. Yo les voy a contar que hace varios años atrás me presenté en un lugar, me llevaron, ¿no?, y me dijeron, es que tú no puedes ser Selknam. ¿Cómo vas a ser Selknam si los Selknam andan en pelota? Usan cuero y llevan pintura. Y yo lo quedé mirando y me dio pena esa persona, porque se quedó pegada en la estigmatización y en el romanticismo de un pueblo originario que vendió Businde, porque lo vendió. ¿A quién le consta que lo que dice Businde es? Ni a nosotros, porque nosotros lo que tenemos es la memoria familiar y un montón de historiografía que estigmatiza o romantiza. Lo que nosotros estamos haciendo como comunidad Covadonga Gaona es trabajar nuestra memoria familiar, hacer una memoria colectiva con mucho apoyo, porque esto no es una cosa antojadiza que alguien pueda hacer porque es bacán. Nosotros llevamos años trabajando con gente que nos apoya muchísimo, como el equipo de estudio de la Universidad Católica Silva Enríquez. Un tremendo equipo de profesionales que se saca
la mugre, postulando proyectos y buscando de dónde raspa la ollita para tener las lucas, para seguir la investigación y apoyar a las familias para que nosotros descubramos nuestras historias familiares y digamos, sí, nuestro abuelo, nuestra abuela salió de Tierra del Fuego, pasó por este lugar, aquí están los papeles, y sí, aquí fue adoptado, aquí está el papel. Pruebas. No el romanticismo de decir yo soy, porque sí, porque se me ocurrió, sino que hay una historia que está manchada con dolor, que no es fácil reconocerla. No es fácil para una mujer aceptar que su abuela fue sacada, fue llevada a una casa de tolerancia, que tuvo 7 chiquillos y nunca supo cuál era el papá de ninguno de los chiquillos. Esas son las historias de nuestro pueblo. No es fácil. Entonces, cuando alguien empieza a romantizar el tema, a nosotros nos pasa que nos duele, nos sentimos pasados a llevar, pero también entendemos que existe mucha ignorancia sobre nuestra realidad y no vamos a salir de la ignorancia mientras nosotros no tengamos estos trabajos que tenemos hoy en día y que estamos haciendo con autogestión, con apoyo de terceros. Por ejemplo, WCS, que nos acoge en el territorio para que nosotros volvamos a tener prácticas ancestrales, sin mencionar a nuestro querido asesor, que trabajó, el señor Ariel León, trabajó años, todos estos años, gratis con nosotros para que nosotros pudiéramos sacar la ley indígena. Esos son trabajos. Y de ellos depende de nosotros ahora cómo vamos a compartir con ustedes para que ustedes tengan el material. Va a salir. Y hay que tener paciencia porque en Chile es muy difícil editar. Es muy difícil sacar adelante un libro, un material educativo. Pero el trabajo se sigue haciendo. Nosotros no hemos hecho un trabajo antojadizo, somos un grupo humano que hemos trabajado y me toca ser la cara visible en muchos aspectos y en muchos lugares porque tenía un cargo que así lo ameritaba, pero el trabajo no lo hice sola. Nadie puede hacer un trabajo como este solo. Se hizo en comunidad. Entonces, volviendo a la génesis de la pregunta, cuando nos dicen son los últimos, nunca va a haber un último mientras haya alguien trabajando por la cultura, por la identidad y por la unión del pueblo. Y el resto, bueno, vende, sí, vende. Y a veces nos dan ganas de decir los últimos que lucharon, para ver si nos pescan a nosotros y empiezan a leer lo material de nosotros. Pero en realidad, la verdad es una sola. No existe un último mientras haya alguien de pie. Muchas gracias, Gemani. Y en este punto creo que sería importante también contarle a los que están acá presentes cuál era la importancia fundamental de lograr que el pueblo Selknam fuera reconocido en la ley indígena. Sí, esa es una tremenda pregunta porque, de hecho, es una pregunta que yo me hice muchas veces en la vida antes de decidir tomar el reto, porque yo nunca necesité que alguien me dé permiso para ser quien soy. Y no importaba si la gente se reía o no se reía de mí. Yo a mis hijos les enseñé que ellos son Selknam. Les enseñé la historia de su familia. Los crié sabiendo cuál era la verdadera importancia de la identidad y que no necesitábamos permiso para ser. Pero resulta que hay una estigmatización social. Y a lo mejor a mí no me afecta. Pero ¿y el resto? Mi familia no es la única. Habíamos un grupo humano. Y ese grupo humano decidió en conjunto que no podíamos quedarnos callados cuando sale la moción para aceptar una ley que decía que Chile acepta que el Estado chileno cometió genocidio a los pueblos fuego patagónicos. Pero esa ley estaba completamente redactada desde la extinción del pueblo Selknam y el pueblo Ahonikenk. Y nos iban a poner un memorial, un lindo memorial que dijera para que nunca más en Chile. Esa frase es recurrente en nuestro país, ¿no? Para que nunca más en Chile. Y resulta que nosotros estábamos ahí, diciéndole al Estado, estamos aquí,
participando en consultas indígenas, participando con ministerios, participando en actividades sociales en donde, y culturales indígenas en donde nuestra presencia era marcada. Y aún así esa ley iba a avanzar desde la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores. En ese minuto nosotros tuvimos que hacer un análisis y sentarnos a conversar y decidir qué vamos a hacer. ¿Nos vamos a quedar tranquilos? ¿Vamos a dejar todo como está? ¿O vamos a hacer algo? Y me tocó porque yo era la presidenta en ese minuto nomás. La comunidad, a excepción de un par de personas que dijeron dejemos las cosas como están, el resto todo dijo hay que hacer algo. Y acudimos a nuestro asesor y nuestro asesor nos dijo hay que demandar ante la ONU. Y lo hicimos. Y ahí parte este tremendo trabajo que fue en el 2019. Y digo, y lo especifico, porque hay que diferenciar entre el trabajo efectivo y la resistencia y la sobrevivencia. La sobrevivencia del pueblo Selknam parte desde el 1886 cuando empieza el genocidio. Todos los que lograron salvarse sobrevivieron y todos resistieron. Y desde que se crea la ley indígena en Chile, no fuimos pocos los que en algún minuto nos acercamos a la CONADI a pedir un certificado de calidad indígena para hacer el ejercicio. Y nos dijeron en la cara, usted no existe. Pero el trabajo efectivo parte en el 2019, con un trabajo legislativo en donde nosotros hicimos un lobby político, tocamos puertas, ministerios, y a todo aquel que tuviera alguna incidencia social y que nos escuchara y nos ayudara a predicar el pueblo Selknam no está extinto. Y este fue el resultado. Entonces, la verdad es que la real importancia de todo este proceso es el derecho a la dignidad de la existencia. Nosotros no teníamos derecho, por ejemplo, en las consultas indígenas nos invitaban para hacer asistencia y a veces nos dejaban opinar, pero al momento de votar las decisiones, ahí está la puerta, ustedes no están en la ley indígena, pueden salir. Hasta ahí llegaba nuestra participación. Cuando nosotros nos parábamos frente a otra persona y decíamos, soy Selknam, no, pero es que ustedes no están en la ley, no pueden participar de este proyecto. Ay, es que ustedes no pueden ir a la feria porque ustedes no están en la ley. Entonces siempre teníamos esa problemática. Y a lo mejor a los adultos, a las mujeres, a las viejas de la comunidad, no nos afecta. Ya no. Pero nuestros jóvenes y nuestros niños que están creciendo en el colegio con lo que me pasó a mí en el colegio. A mí me enseñaban que el pueblo Selknam estaba extinto. Yo llegaba a mi casa y miraba a mi abuelo. Y a nuestros hijos les pasó lo mismo. ¿Y vamos a permitir que a nuestros nietos les vuelva a pasar lo mismo? Entonces, todo eso nos llevó a tomar la decisión. ¿Por qué es importante? Porque tenemos derecho a existir. Y lamentablemente en Chile, y por la experiencia que he tenido en estos años, uno de los pocos países en donde uno tiene que tener un certificado de calidad indígena donde el Estado te da permiso de ser. Porque yo pongo un pie en el lado argentino y soy Selknam. Salgo de Chile, me voy a Perú, soy Selknam. Y me voy a Europa y soy Selknam. Y nadie me cuestiona. Aquí en Chile es donde tengo que probarlo. Sí, me gustaría dar un poco de contexto para, si es que hay algunos que no conocen un poco la historia que funda este mecanismo de ignorar lo que Gemma está mencionando. A mitad del siglo XIX, a finales del siglo XIX, se crean las grandes corporaciones y empresas que colonizan la isla de Tierra del Fuego con ganadería ovina. Y el gran problema que tiene ese emprendimiento es que la Tierra del Fuego está habitada. Y está habitada por Selknam en toda su extensión. Y en consecuencia el gran problema de esos empresarios fue cómo tratábamos con esta incomodidad. La primera estrategia fue desposeerlos de su condición de ser humano, de tal manera de poder actuar sobre ellos de una manera como quien extermina una plaga. Y en consecuencia la primera acción es simplemente el asesinato en masa. Luego viene el exilio. O sea,
todos aquellos que sobreviven a esta estrategia, en el fondo, terminan en el exilio en las misiones salesianas que se fundan en Tierra del Fuego y en la isla Dobson. Muchas familias, especialmente muchos niños, emigran junto con los colonizadores hacia Punta Arenas y sobreviven haciendo trabajo doméstico o sobreviven en los prostíbulos de ¿cómo se llama?, de Punta Arenas. Y ahí se pierde el rastro, finalmente, de ese Selknam que es el que vemos extraordinariamente ilustrado por Lucinda. Y finalmente la historia, que como ustedes saben es una construcción que hacen personas, la historia no existe fuera de una institución. Las instituciones, en el fondo, fundan lo que corresponde a la historia y qué es lo que no. Y en esa historia simplemente se borró el pueblo Selknam. Necesitábamos gente como Gemini que en el fondo no renunció a su condición. Y es básicamente ese acto heroico de ellos, de no renunciar a su tradición, el que nos lleva ahora al punto de partida de un reconocimiento que hoy día, más allá de que sea un reconocimiento legal, un reconocimiento que estamos haciendo nosotros aquí, que es muy importante. En el fondo, esta presencia de ustedes aquí está avalando, legitimando este proceso. Y en consecuencia, creo que todas las experiencias que se tengan en este sentido van a seguir contribuyendo al engrandecimiento de esta comunidad que parecía ignorada. Pero es gracias a ellos. Evidentemente ellos han tenido la colaboración de historiadores, antropólogos, que es necesario, pero ellos son los protagonistas. Yo vengo aquí y yo soy el partner de la Gemini. Ella dice algo y yo estoy escuchando para ver cómo la apoyo a la Gemini. Esa es mi función como investigador, es la labor del científico social hoy día. O sea, yo no tengo una idea preestablecida de las cosas, yo hablo con ella primero. Y vemos de qué manera colaboramos en esto. Hacemos arqueología colaborativa, antropología colaborativa, historia colaborativa, biología colaborativa. La ciencia, si no es colaborativa hoy día y no se pone el poncho del territorio en el fondo donde trabaja, entonces esa ciencia está obsoleta. Muchas gracias. Gemani, fundamental el contexto que nos entrega Pancho, ¿no es cierto? Porque a rato parece que esa historia se nos olvidara, ¿no es cierto? Es bueno volver a recordarla y ahí también el trabajo de la memoria en un año como este también, en este momento. Pero me quedé pensando, en un momento tú hablaste de ese silencio, como de ese silencio que se tuvo que instalar de alguna manera como una forma de sobrevivencia también, ¿cierto? Y en ese silencio que es un silencio de dolor, de volverse hacia el interior, ¿no es cierto?, para una forma de resguardo. ¿Qué es lo que hace que tú y tu comunidad salgan del silencio? ¿Existe un hito? ¿Hay algo que ocurre que permite activar ese camino que hace que hoy estemos aquí? Yo creo que aquí me voy a poner un poquito mística. Hay procesos en la vida que uno como ser humano decide tomar. Y hay procesos que uno no los puede tomar si no recibe una ayuda más allá. Yo creo y siento que aquí ocurrieron ambas cosas. Los astros se alinearon, los ancestros se levantaron, algo pasó que todo se dio para que nosotros nos encontráramos en la disyuntiva, aceptamos o no aceptamos. Y cada vez que hubo un conflicto grande, una decisión importante, algo que marcaba el destino del proceso que estábamos viviendo, nosotros decíamos, calmémonos, la respuesta va a llegar. Y en algún minuto sonaba mi teléfono o me entraba un WhatsApp y era una paisana que me decía, Gemani, soñé contigo. Y me decían que hay que avanzar. O me llegaba un llamado, me decía, Gemani,
tengo algo aquí y tengo que decírtelo. ¿Qué pasó? Es que sentí una voz que me decía que tienes que detener. Entonces yo hacía caso a eso, porque como comunidad estábamos conectados. Y por eso les digo, aquí a lo mejor me pongo súper mística, yo soy una convencida de que si nuestros ancestros no hubiesen querido que esto funcionara, no importa cuántos años hubiésemos trabajado, no hubiese pasado. Porque el dolor de Tierra del Fuego, con la cantidad de cadáveres sin cabeza enterrados, con el dolor de la historia de Tierra del Fuego, había que hacer algo, había que llorar a nuestros muertos, pero no podemos llorar a nuestros muertos si el Estado no acepta que los mató. Tenemos una Tierra del Fuego llena de NN, que Chile todavía, y todavía al día de hoy con una ley recién aprobada, todavía no reconoce que el Estado chileno fue quien asesinó, persiguió, lapidó a muchos, a miles de nuestros ancestros que no tuvieron la oportunidad ni siquiera de entender por qué y que nadie los lloró. Hoy en día nosotros hacemos ese llanto y lo hacemos en comunidad para sanar. Y creo que eso es lo más importante, sanar la historia de nuestra familia para que nuestras generaciones futuras no carguen con este dolor. Un aplauso. Muy agradecido de tus palabras. Me quedo pensando en la importancia de hacer duelo para intentar buscar una nueva conversación, ¿no es cierto? O sea, en la medida en que no hay reconocimiento, no hay duelo, es muy difícil poder volver a confiar. Esa palabra también me ha parecido harto en esta conversación y para ir cerrando quería también poner el tema de la confianza que ya mencionaba Pancho, de la colaboración entre distintas disciplinas, ¿no es cierto? En este caso, ¿cómo vamos a llegar a acuerdos entre la academia y las comunidades indígenas, ¿no es cierto? En este caso la comunidad Covadonga-Ona es uno de los desafíos que se vienen en adelante. Esa es una pregunta que me gusta mucho, porque en verdad, y me gusta decirlo, la academia nos extinguió y la academia nos hizo volver a nacer ante la sociedad chilena. Y gracias a que la academia tiene hoy en día esta nueva visión, en donde nosotros somos protagonistas de nuestra historia, en donde nosotros podemos decidir qué es lo que se dice, qué es lo que se pone y qué no, en donde nosotros somos parte del equipo de investigación, no el objeto de investigación. Ese es un cambio que en los años 60, 70 era impensado. También por eso no hay que lapidar a los antiguos, porque eran otros tiempos y hay que entender el contexto. Hoy en día tenemos la posibilidad de trabajar de igual a igual con la academia. Y por eso a mí me gusta mucho esta pregunta, porque grandes amigas de academia son las que justamente dieron el puntapié final, el más importante para que el Estado chileno nos reconozca, el estudio de caracterización, que ese fue un estudio académico en el cual nosotros pudimos participar. Nosotros lo exigíamos al Estado y tuvimos un equipo académico de excelencia. Siempre supimos cuál era el resultado de ese estudio, pero había que presentarlo. Era necesario para llegar a la Cámara del Senado y decir, aquí está la prueba que tanto nos pedían. Y fue la academia. Entonces, hoy en día, tenemos gente en la comunidad que está estudiando y tenemos gente de la academia también. Entonces ya cambia el paradigma. El indígena hoy en día puede ser parte de la academia. Y eso es lo importante, que nosotros tomamos las riendas del cómo se cuenta nuestra historia, del cómo queremos vernos y de cómo queremos vivir de aquí en adelante. Y creo que eso es lo más importante. Y Pancho, ahí también te quisiera preguntar a ti, ¿cómo ves tú este desafío? Bueno, quizás el primer desafío es tomar conciencia de cómo nos hacemos cargo de nuestra historia.
Yo creo que es una cosa más genérica. O sea, no solamente con el caso de los Selknam, sino con el caso de la historia de nuestro país del siglo XX. Porque en el fondo estamos hablando, si bien es cierto esto pasó a finales del siglo XIX, esto es el signo del siglo XX, lo que le ocurrió al pueblo Selknam. Y creo que el punto es cómo nos hacemos cargo nosotros individualmente de este país. Y yo creo que la colaboración es una palabra que tal vez se queda corta a aquello que significa la cooperación ante algo que es común para todos nosotros. Vivimos en un mundo que se está cayendo a pedazos y en consecuencia tenemos que reconstruirlo. Se cae a pedazos no solamente desde el punto de vista de la ecología, se cae a pedazos desde el punto de vista de nuestras subjetividades, de nuestras relaciones con las personas. Y en consecuencia, nuestro gran objetivo hoy día, y nuestro gran desafío más bien, es cómo enfrentamos todos juntos el reconstruir un planeta que social y ecológicamente se ha ido descomponiendo. Y en el fondo, para eso estamos la Gemini y para eso estoy yo, para trabajar en eso. Y nosotros esperamos que ustedes sean grandes colaboradores en ese mismo proceso. Nos queda muy poquito tiempo para pasar a un diálogo, pero no quería dejar de cerrar. Un poco volver a viajar al sur, viajar al extremo sur, a Tierra del Fuego, donde hasta hace poco parecía que también Tierra del Fuego la mirábamos a través de una postal, ¿no es cierto? Como una postal así como con un candado, con bucólica, con estancias, con ovejas, por supuesto sin indígenas o con indígenas que se quedaron ahí fotografiados hace casi un siglo. Y hoy en día estamos viendo una Tierra del Fuego invadida por castores, por incendios, con comunidades Selknam que están actuando activamente con agencias, junto con, como tú mencionabas, WCS en Caruquinca, ¿no es cierto? Al mismo tiempo hay un camino que entiendo que ya llegó, está a punto de llegar y que atraviesa todo Tierra del Fuego hasta Yendegaya. O sea, hay una movilidad, un dinamismo, un cambio, una diversidad de actores ahí y que en principio pareciera ser que, chuta, como todo nuestro ideal de conservación, de que esto se quede tal cual lo conocimos en esta postal preciosa, prístina, virgen, de pronto también nos está desafiando. Entonces, ¿qué implica colaborar cuando la palabra conservar pareciera quizás decirnos otra cosa? O quizás estamos entendiendo mal desde el punto de vista de los ecosistemas, la ecología, lo que comprendíamos por conservación. Bueno, yo creo que hoy en día el tema de conservación es un tema no menor. Y yo los invito a primero entender que para conservar primero hay que restaurar. Porque ideológicamente, claro, y románticamente nosotros mirábamos Tierra del Fuego igual que todo el mundo, en la foto, el sueño de volver al territorio y no esperamos a que nadie nos dé permiso. Una vez más, siempre así como muy decididos, dijimos, no vamos a esperar que nadie nos financie, no le vamos a pedir lucas a nadie, no vamos a pedirle permiso a nadie, y volvimos por nuestros propios medios y nos instalamos y nos arrendamos una casa y empezamos de cero como cualquier persona. Pero nos encontramos con una Tierra del Fuego que nos distaba mucho de la postal, con un territorio degradado, con un territorio con muchas especies invasoras, con un territorio en donde la gente en sí ni siquiera sabía nada del pueblo Selknam y que nos miraba como migrantes y como peligro, ¿por qué no decirlo? Entonces, el trabajo que se ha hecho a través de estos años en Tierra del Fuego, primero fue un trabajo de acercamiento a la población, que nos conozcan. Luego, un trabajo de colaboración con el trabajo que ellos tienen. Nosotros no llegamos a imponer nada, llegamos a ponernos al servicio. Y luego empezamos a volver a tener prácticas ancestrales. El verano nos encanta salir a nomadear, no nos importa de quién sea el título de dominio, a nosotros nos encanta cuidar el territorio. Hoy día mismo estamos sufriendo, nos estamos desangrando porque el cordón vaquedano se está quemando. Y hemos tenido incendios tremendos. Y nosotros como comunidad, ¿qué hacemos? Vamos y nos ponemos al servicio. Hoy en día tenemos una relación de amistad
y de trabajo colaborativo con organizaciones locales, en donde hay un trabajo de amistad, en donde ya no somos un peligro, ya pasó esa etapa. Entonces, la verdad es que lo que necesitamos es restaurar, enseñar, aprender de la gente que vive allá, que ellos aprendan de nosotros y co-construir. En el fondo yo creo que esa es la palabra, es co-construir. Porque los que viven allá y los que estamos volviendo, ninguno tenemos la culpa de lo que pasó. Entonces tenemos que simple y llanamente encontrar un camino de equilibrio para co-construir y transformar lo degradado que está en algo lo mejor posible. Hay cosas con las que uno no se puede nomás, simple y llanamente. Pero para poder trabajar en conservación, primero hay que restaurar y entender el valor de lo que se está restaurando para entender la necesidad de conservarlo para las generaciones futuras. Muchas gracias. Bueno, creo que eso resume muy bien el título de esta mesa que pensamos en conjunto, de la sobrevivencia a la convivencia y la importancia de reparar primero para volver a construir colaborativamente. Así que les doy muchísimas gracias, Gemani, muchísimas gracias, Francisco, por estar aquí. Gracias a ustedes por venir en este día con estas condiciones. Parece que ya está saliendo un poco el sol. Y nada, no sé si hay unos minutos, me confundí ahí como para hacer preguntas o diálogo, o esto se cierra acá. Tenemos unos minutitos para... hay preguntas, acá hay una al frente. Tenemos 5 minutos, ya. Gemani, te iba a consultar, ¿es posible que ya salga algún libro, algo para los niños? Por ejemplo, yo tengo un grupo de chicos de Conchalí Vulnerable que yo trabajo hace 9 años y yo le enseñé en forma, a lo mejor como tú dijiste, romántica, apasionada, por Gusinde, la historia de los Selknam. ¿Sería posible que se instruyera o en el Ministerio de Educación dijeran, ya, empecemos a enseñar la realidad que pasó en la Patagonia? ¿Es posible? Mira, a nivel de ministerio, las mallas curriculares, tú sabes que no dependen de las personas, sino dependen de las instituciones. Entonces, nosotros en Tierra del Fuego trabajamos con la Fundación Hasaye, que tiene un área educativa y ya tenemos una intervención y estamos produciendo material educativo para ir en apoyo a los docentes que nos lo solicitan. Entonces, lo que yo te puedo ofrecer es el contacto con la fundación con la que tenemos en Tierra del Fuego para que puedas tener acceso al material educativo. Sí se está haciendo. Nosotros tenemos escuela de cultura, tenemos escuela de idioma, hemos regresado con mucha fuerza a volver a tener prácticas ancestrales, pero también estamos buscando la forma de bien enseñar la realidad de lo que somos hoy en día. Hola, buenas tardes. Una pregunta es, suponiendo que, por ejemplo, el Estado chileno, al igual que los estados modernos que tenemos hoy en día, su naturaleza es la de dominar, someter y controlar, suponiendo que, o sea, no suponiendo, sino que el pueblo Selknam, al igual que otros pueblos que tuvieron una cosmovisión donde todo estaba entrelazado, incluyendo la organización política, la libertad para organizar la vida en común, ¿es antagónico el Estado chileno con que el pueblo Selknam tuviera, no es que se lo pida al Estado, ¿no?, sino que ellos decidan, vosotros decidáis un día, no, pues vamos a organizarnos nosotros, no necesitamos ningún... ¿Es antagónico? Si existe el Estado chileno, ¿puede existir el pueblo Selknam en su totalidad? Bueno, mira, tú tienes razón en ese sentido, es antagónico, sin embargo, no podemos romantizar y que vamos a continuar viviendo como se hacía hace 2 siglos o hace 1 siglo y medio. Eso es imposible. Desde el momento que existe un Estado, existe un paraguas general. Dentro de la organización existen las libertades y existe la libertad de cada ser humano de aceptar o rechazar los lineamientos. Y en eso cada persona es libre. Nosotros como comunidad decidimos hacer este proceso de legislativo por un bien superior para protección legal a futuro.
pero cada persona que es Selknam va a ser libre de acercarse a CONADI y pedir su certificado de calidad indígena siempre que tenga como probar que es Selknam. Entonces, yo creo que ahí entra la libertad y ahí sí podemos entrar a lo que es la práctica cultural de cómo nosotros como organización y como clanes vamos a vivir nuestra cultura al interior de nuestro clan, de nuestro hogar o del lugar donde estemos reunidos. Son dos cosas distintas. Sí. Además, no existe ninguna ley en Chile que prohíba que los chilenos se puedan organizar entre sí para definir su propia convivencia. No existe una ley que lo prohíba. Lo que pasa es que hay instancias legales en las cuales esos grupos pueden acceder a recursos, pueden acceder a determinadas peticiones jurídicas, etcétera, y para eso tienen que tener una personalidad jurídica, tienen que tener tipos de reconocimientos legales, que es otra cosa, y es ahí donde las cosas se ponen difíciles, que es lo que dijo Gemani, o sea, llegar a ser Selknam desde el punto de vista de la legislación chilena, pero desde el punto de vista de la ley, nosotros no hay una ley que te prohíba asociarte con tus vecinos para vivir. Yo vivo en el Cajón del Maipo y ahí tenemos un estilo de vida que es nuestro estilo de vida más o menos, y nadie nos dice cómo tenemos que hacerlo. Ah, bueno, sí. Esa es otra parte de la legalidad. Por favor. Hola, mi nombre es Pamela González, pertenezco al pueblo Cahuéscar. Se agradece mucho que haya mujeres tan luchadoras, que en realidad hombres y mujeres sacan la cara por los pueblos originarios. Realmente no es sola esta lucha, sino que muchas otras más. Mi consulta es cómo, si tienen algún tipo de estrategia preparada para el reconocimiento y autoidentificación. Te comento que el pueblo Cahuéscar en este minuto tiene la gran problemática de que hay muchas personas acreditadas como Cahuéscar, pero que no lo son. Y no hay un control por parte de CONADI en cuanto a la autoidentificación. ¿Tienen algún tipo de estrategia? Yo agradezco mucho tu pregunta, hermana. Qué rico saber que estás acá. La verdad es que hay un vacío legal muy grande y ha pasado con todos los pueblos, que hay mucha gente que aprovecha y saca partido y es una realidad que va a ser muy difícil de controlar, porque el control no depende de nosotros. Tú sabes que también dentro de la ley indígena hay una calidad indígena que es para los cónyuges, y los cónyuges pasan a ser, y después existen los divorcios, y ahí existe una problemática muy grande que lamentablemente no se ha tocado, no se ha trabajado, y creo que es un buen punto de trabajar a futuro, pero no depende de la CONADI, depende de que nosotros hagamos que se trabaje eso. Y con respecto a cómo la estrategia, nosotros viendo eso hicimos un estudio de caracterización en donde existen las recomendaciones de cómo acreditar al futuro Selknam, porque no basta con decir soy, hay que tener al menos una genealogía real, concreta, comprobable. Una de las cosas que nosotros hemos estado solicitando al Ministerio del Desarrollo es que este reglamento que se va a ordenar exclusivamente para el pueblo Selknam, porque se tiene que arreglar el reglamento para la acreditación del pueblo Selknam, se consideren todas esas recomendaciones, que no sea azarosa y que se consulte a las comunidades, que no lo hagan a puerta cerrada. Eso es lo que estamos trabajando ahora. Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que ha sido una conversación súper enriquecedora, nos deja llenos de preguntas, de desafíos, así que nada, hay que seguir, no hay que parar de hablar estos temas y síganlo pasando muy bien en el festival y que sea un tremendo fin de semana. Gracias, amigos de la Era Sur, por esta invitación. Para nosotros es sumamente importante y estamos muy agradecidos también de poder haber tenido esta conversación hoy día acá con ustedes. Gracias, Gemani, y gracias, Pancho.